Hola, ¿qué tal? Damos comienzo a un nuevo programa de Médicos y Comunidad. Este es el programa de Colegio Médico Distrito 4 de la provincia de Buenos Aires. Hoy vamos a hablar sobre delirium. ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo te va, Natacha? Hoy está con nosotros el doctor Jorge Alcalde. Él es médico neurólogo y emergentólogo del Hospital Bocalandro y presidente de la Sociedad Argentina de Patología de Urgencia y Emergentología. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás, Omar? Es un gusto gusto tenerte. que me hayas invitado. Para mí es un placer estar acá. Bueno, vamos a empezar con el tema que creo que es un tema importante, que es el tema de delirium. Es un tema que creo que tenés todas las condiciones como para poder explicar en la televisión algo que a veces es de difícil explicación. Bueno, comencemos por la definición. Te cuento, es una patología frecuente, muy frecuente, fundamentalmente en pacientes septuagenarios o octogenarios que van a una cirugía, por ejemplo, ginecológica, traumatológica, que han hecho una ACV, que han tenido una descompensación cardíaca, y esto aparece después de varios días de internación, o a lo mejor aparece el mismo día de la internación. Esto se puede desarrollar en minutos, en horas o en días. ¿Por qué es importante diagnosticar esto que también se llama síndrome de confusión agudo, síndrome cerebral orgánico, delirio de la terapia intensiva? ¿Por qué es importante? Porque del diagnóstico depende el tipo de tratamiento que hagas y el tiempo de internación que lo tengas. Y por dónde pasa el riesgo. Si lo tengo más tiempo internado, en general van a coexistir otro tipo de patologías, como una neumonía intrahospitalaria, se va a escalar, una serie de cosas, con lo cual yo tengo que, rápidamente orientarme hacia lo que es un síndrome de confusión agudo, y el médico de guardia debe hacerlo. Es decir, en la Sociedad Argentina de Patología de Urgencia, justamente cuando formamos recursos humanos, es uno de los temas que le enseñamos a reconocer para no agravar el cuadro y no tenerlo demasiado tiempo internado, cosa que no merece. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque siempre hay una base orgánica. ¿Qué quiere decir una base orgánica en este síndrome? Hay como un contenido del pensamiento, de la conciencia, hay como un trastorno aparentemente psicológico, pero en realidad hay un proceso subyacente, que puede ser una neumonía, simplemente una deshidratación, una infección urinaria, más algunas de las otras causas de internación que nombré, como cirugía ginecológica, traumatológica, descompensación cardíaca. Perdón, Jorge, que te interrumpa. Sí. ¿En qué porcentaje puedes decir que ocurre una situación o una enfermedad para generar esto? Vos lo dijiste, es muy frecuente. Mira, es frecuente. sí. Para que te des una idea, las demencias, por ejemplo, en las personas mayores de 60 y tantos años, lo que se llama geronte, más de 65 años, son un 2 a un 7% de la sociedad. En cambio, el síndrome de confusión agudo, un 10 a un 20% de los pacientes que van a internación lo presentan. Mirá vos que es interesante e importante, 1 de cada 5. Sí. De ahí la importancia que tiene el diagnóstico. Y decía por qué es importante, porque de repente yo, si desconozco la existencia de este síndrome y pido la interconsulta, por ejemplo con psiquiatría, más allá de que la necesito y que todos sabemos que es una especialidad absolutamente necesaria y con la que tenemos que trabajar, de repente uno quiere tapar el síntoma. ¿Por qué? Por la demanda familiar. La presión que ejerce. La presión que ejerce. Mire, doctor, hoy a la mañana estaba lúcida, hablaba perfectamente, ahora no me reconoce. No reconoce a su nieto, que lo tiene todos los días en su casa. Ese tipo de planteos que la familia pone como presión, ¿sí? Entonces, a veces se trata de manejar el síntoma, es decir, que no delire, por ejemplo, o que no tengas trastornos de conducta. Cuando en realidad lo que debemos buscar es la causa subyacente, que simplemente puede ser una infección urinaria, y tenemos que darle un antibiótico, ¿sí? Sí. De ahí que, por ejemplo, las causas, algunas yo las acabo de mencionar, son absolutamente banales, no son importantes. Los pacientes gerontes tienen lo que se llama una disregulación térmica, con lo cual en verano lo que puede pasar es que tengan una sudoración profusa, o al revés, porque ustedes han visto que, por ejemplo, en verano, si bien digo, cuando atardece, el geronte pide un saquito, ¿sí? Y de repente la familia o los cuidadores le dejan ese saquito en el resto del día o al día siguiente. Entonces, encima no tiene ingesta de líquido adecuada y hace un cuadro de deshidratación.
Simplemente este cuadro, si uno lo reconoce en forma inmediata, le tiene que reponer líquido. Pero si no lo reconoce en forma inmediata, ¿qué le va a hacer? Le va a dar algo porque va a tener trastornos de la conducta, trastornos de la conciencia, no va a reconocer a sus familiares. Es decir, se va a instalar esto que llamamos síndrome confusional agudo o delirio, ¿sí? O sea que, digamos, en lo que respecta a la angustia familiar, al grupo familiar, a tratar de contener esto, estamos abocados más a contener al grupo familiar que tratar de solucionar el problema del paciente, y ahí puede haber, no digo un error diagnóstico, pero una toma de decisión equivocada por ahí en algunos casos. Absolutamente. Y la presión se nos vuelve hacia nosotros y nosotros también entramos en ese circuito. Sí, sí. Es como todas las patologías, Omar, uno debe pensarlas. Es decir, cuando uno está frente al paciente uno debe pensar la patología que puede. Es decir, son los recursos que tenemos los médicos para no ser muy invasivos o no pedir demasiada cantidad de estudios. En general, en un paciente de este tipo que entra a una guardia, y todavía no tenemos el diagnóstico de deshidratación, si lo tenemos, bueno, y encima hace este tipo de cuadro, desconoce familiares, puede estar excitado, también se llama cuadro de excitación psicomotriz, puede estar apático. ¿Por qué? Porque tiene una infección urinaria severa o una neumopatía severa. Es decir, cuanto más tranquilo y más apático esté, más grave es la patología subyacente. El hiperactivo es el que, digamos, la patología más banal. El hipoactivo es el que tiene seguramente una patología más grave. ¿Y eso puede cursar con un cuadro febril importante o con poca fiebre en los pacientes de edad? Claro, vos sabés que en general los pacientes gerontes no hacen fiebre. Claro. ¿Sí? Con lo cual, la respuesta puede ser simplemente un escalofrío que vos veas. Eso es porque a veces se confunda el no tener fiebre. Sí, uno piensa, ¿le tomaste la temperatura? Sí, ¿cuánto tiene? 36,5, ¿no? A veces simplemente el 37,2 está subfebril. Y tenemos que recordar que los pacientes gerontes no hacen fiebre. O hacen muy baja. Es lo mismo con el infarto agudo de miocardio. El paciente geronte no siente dolor, pasa inadvertido a veces. Y lo detectas simplemente cuando le haces un electro. A diferencia del paciente joven que tiene el dolor opresivo. Bueno, estas son las cosas que tenemos que plantearnos frente a un paciente donde una de las cosas importantes es el interrogatorio indirecto. ¿Qué es el interrogatorio indirecto? El interrogatorio a familiares o acompañantes. Primero, ¿es un debut agudo? Si me dicen, no, mire, doctor, hace 6 meses que viene, tengo que pensar en algún tipo de trastorno cognitivo más severo. Yo en general nunca pongo el rótulo de demencia. Primero porque hay varias demencias. Segundo, porque hay otras mal llamadas demencias reversibles, que son de tipo metabólico, infeccioso. Entonces, yo digo que tiene trastornos cognitivos el paciente y trastornos de la conducta. Cuando hablo de trastornos cognitivos, para el ego le digo que son las funciones mentales superiores. ¿Qué es esto? Es el habla, el cálculo, el pensamiento, ¿sí? Estas son funciones mentales superiores. Es decir, que cumpla órdenes ejecutivas. De repente decirle, bueno, toma este papel con la mano derecha, dóblelo por la mitad y póngalo en el piso. Esa es una orden ejecutiva. Si la cumple, podemos avanzar en el interrogatorio para ver cuán severa es la alteración cognitiva del paciente. Si no, interrumpimos ahí. Hay criterios, vos sabés, Omar, que están dados ya venían por el DSM-3 revisado, el DSM-4, hoy ya existe el DSM-5, por el CIE-10, que es de la Organización Mundial de la Salud. Pero son diagnósticos en general, yo creo que son propuestas de diagnósticos. ¿Por qué? Porque son conclusiones de expertos. Por ejemplo, el DSM-3 o el DSM-5 actualmente es de la Asociación Americana de Psiquiatría y también intervienen otros psiquiatras del resto del mundo. Pero en realidad nos están proponiendo, si tienen determinados síntomas, clasificarlo dentro de tal o cual patología psiquiátrica o psicológica. Y en el caso del delirio no es tan fácil, primero porque una de las características es que tiene trastorno de la atención. Para no recurrir a lo que hablamos justamente, que son, digamos, bibliografía donde no es aplicable esto, porque es muy empírico y el médico debe estar entrenado como para ir a lo que él considera que es el defecto o déficit fundamental en este síndrome. Por ejemplo, la atención. Sabemos que el trastorno de la atención tiene que estar presente. Entonces, ¿qué hacemos? Lo hacemos contar de 1 a 10. Seguramente no llega porque se dispersa antes, ¿sí? Después, en general, si focaliza sobre un estímulo visual, por ejemplo, y hacemos un estímulo auditivo, no va a responder al estímulo auditivo.
Tiene una atención dispersa. Después es fluctuante. ¿Qué significa fluctuante? Que es lo que creo que hablábamos al principio del programa, es que a la mañana de repente está bien, lúcido. Cuando hablamos lúcido es orientado en tiempo y espacio. Pasan 2 o 3 horas y después viene que desconoce a familiares, amigos, al médico. Se desorienta, o sea, la desorientación temporoespacial. ¿Qué significa esto? Está desorientado en tiempo y persona. Por ejemplo, nosotros podemos preguntarles qué día es hoy y no sabe qué día decirnos, pero podemos orientarlo un poco en la pregunta. Por eso digo que depende un poco de cada médico. Y decirle, pero estamos en primavera, otoño y verano, para ver si por lo menos, esto vuelvo a decirlo, que es para ver cuán severa, moderada o leve es la desorientación. Entonces lo podemos aproximar, que nos diga es primavera, estamos orientados. Le podemos preguntar, por ejemplo, es decir, uno de los compromisos está en la memoria, y le podemos preguntar por qué lo internaron. Esa es una memoria episódica. Si él recuerda, quiere decir que ese tipo de memoria está conservada. ¿Sí? Así, más o menos con este tipo de interrogatorio sencillo, podemos fluctuación, trastornos de la memoria y trastornos de la conciencia, que a veces llegan del paciente estuporoso, somnoliento, no llega al coma, pero estuporoso, somnoliento, bradipsíquico. Más o menos ahí estaría el trastorno de la conciencia. Si sumamos alguno de los ítems que nombré, estamos frente a un síndrome confusional. ¿Sí? Bueno, vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos con más Médicos y Comunidad. El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Cuarto, es una entidad comprometida con la comunidad a través de la prevención, asesoramiento, educación para la salud y capacitación docente. Desde hace muchos años, trabaja permanentemente en la detección del ejercicio ilegal de la medicina, garantizando que su médico posea título habilitante. Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Cuarto, al servicio de los médicos y la comunidad. El Colegio de Médicos recomienda: no se automedique, no consuma medicamentos de venta libre, consulte previamente a su médico de confianza. La automedicación puede causar severos daños en su salud. Bueno, antes de seguir hablando con el doctor Alcalde Jorge, les vamos a recordar nuestras vías de comunicación. Nos pueden escribir a nuestra casilla de correo, que es colegio@colmed4.com.ar, o visitarnos en nuestra página web, que es www.colmed4.com.ar. Bueno. Jorge, aparte de los que nos referiste en el bloque anterior, ¿qué otras características tiene ese paciente que a vos te van orientando hacia un síndrome confusional agudo? Claro. A ver, estos pacientes también pueden o no tener trastornos del lenguaje, ¿sí? Pueden tener un lenguaje incoherente por momentos, yo ya dije que es fluctuante, y por momentos no. Con lo cual, son pacientes que van a estar temerosos. ¿Por qué? Porque presentan ilusiones y alucinaciones. A veces, ¿cómo sabes que tienen ilusiones o alucinaciones? Por el estado de temor y ansiedad del paciente. Y a veces surge el interrogatorio indirecto, esto es, familiares o acompañantes. Para que más o menos la gente entienda lo que es una ilusión. Eso es importante. Es una percepción distorsionada de la realidad. Yo en general cuando doy alguna de estas charlas muestro una imagen, ¿sí? Que es de Víctor Bregada, que es un surrealista, donde más o menos uno puede interpretar qué es una imagen distorsionada de la realidad. Vamos a ver que parte de la imagen tiene, es normal, y otras partes de la imagen están exageradas o sobredimensionadas. Y bueno, así es como teóricamente debería ver el paciente. Sí. Otra de las condiciones es que presente alucinaciones. También esto lo pone en alerta con trastornos de la ansiedad al paciente y temeroso. Las alucinaciones son percepciones sin foco. Por ejemplo, si nosotros vemos esta imagen, la otra es una imagen distorsionada de la realidad. Veíamos una imagen como desértica, donde figuras, había gente caminando por el desierto, en cambio acá no vemos nada que sea real. ¿Sí? Esta imagen es de Max Ernst, si la quieren buscar, y es una imagen típica de un delirio, de una alucinación, perdón. Las alucinaciones fundamentalmente son visuales, ¿sí?
Y los delirios, que también los tienen, y es ahí donde a veces tenemos que diferenciar con una demencia, son de tipo auditivo. Es decir, es como el esquizofrénico o la esquizofrenia, donde el paciente siente que le hablan al oído, le susurran cosas que generalmente lo atemorizan. Esto también lo refieren los pacientes, se lo dicen, mirá, recién acaba de cruzar alguien por la ventana. El cuidador, el médico, la enfermera, vieron que no había nadie, con lo cual se dan cuenta que se trata de un delirio. ¿Qué pedimos en estos pacientes? Un laboratorio de rutina siempre, donde busquemos un trastorno metabólico, un trastorno infeccioso, una placa de tórax, una tomografía completa de cerebro. ¿Por qué? Para ver si hay un compromiso orgánico a nivel cerebral. Esto puede ser, por ejemplo, una lesión cerebral producida por una ACV, por alguna otra lesión secundaria a algún tumor que tenga, y también puede desarrollar este tipo de síndromes. En general, este 20 o 25% que hablé al principio de la frecuencia, en general no se ven este tipo de patologías tan graves. Son secundarias a patologías más banales como las que mencioné ahora. Más patologías de tipo infeccioso. Sí. O de cuadros de equilibrio hidroelectrolítico. Exactamente. Deshidratación, neumopatías, infección. No se dan una idea con la frecuencia que se ven en las mujeres, sobre todo septuagenarias u octogenarias, en las infecciones urinarias. Más allá de, digamos, el tipo que algunas de las mujeres de esa edad no tienen la misma lubricación, tiene prolapsos. Cuando va a defecar y se higieniza en general, es como que hay que educarlas para que se higienicen hacia atrás. Entonces, a esa edad ya es como que, digamos, pierden el hábito de hacerse la higiene hacia atrás, lo hacen hacia adelante y se contamina la vagina con bacterias que normalmente están en la materia fecal. Entonces, simplemente con eso, entonces cuando después tratamos a este tipo de pacientes, más allá de la medicación, tenemos que enseñarle a los familiares o a los acompañantes determinados métodos para el cuidado de este tipo de pacientes. Con respecto a la infección urinaria, tal vez sea lo más frecuente en la mujer. Absolutamente. Porque se toma hoy por hoy como una sistemática, ¿se hace cultivo para detección? Mira, o se medica empíricamente? Claro, en general lo que haces es pedir un sedimento urinario, claro, con lo cual ya te aparece con la orina contaminada o no. Vos empezás el tratamiento empírico y con anterioridad a tomar la muestra antes de iniciar el tratamiento antibiótico, tomás una muestra para el cultivo y esperás. De repente el espectro del antibiótico te cubre la bacteria que aparece en el cultivo. ¿Cómo no? Claro. Si no es así, cambias de antibiótico, y si no estás medicándolo con... Porque acá, por lo que planteás, se corre no riesgo, pero una medicación en cantidad antipsicótica, sí, que lo plancha, que lo hace sentir peor, que lo hace que a veces se tenga que internar de una sala común a una terapia, que no sale y se genera dudas diagnósticas a veces, sí, cuando se va complicando, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, hoy es como que el rol fundamental es, entra un paciente con un síndrome confusional agudo mañoso y lo estudio de esta forma, como sistemática. Claro, justamente la semana pasada en el curso de patología de urgencia hablábamos la gente que se está formando en emergentología. Decía, pero doctor, años atrás esto no se veía tan frecuente. Ahora derivan ya directamente por síndrome confusional agudo. Cosa que antes no lo veía, o sea, lo diagnosticaba uno en el ingreso al hospital, o bien cuando le daban el alta, que ya venía medicado como un paciente psiquiátrico, y vos pedías todo lo que tenés que pedir en una demencia, veías que nada de eso había como para que considerarlo al paciente un demente. Y sí, por ejemplo, había una internación previa, una caída previa. Por ejemplo, el traumatismo de cráneo previo en pacientes gerontes te puede dar un síndrome confusional agudo. Eso quería preguntarles. Ante una operación o algo quirúrgico, ¿el paciente puede quedar con un síndrome confusional agudo? Sí. ¿Y eso hay que tratarlo o se va solo? No. A ver, algunos resuelven en un poco tiempo, una semana, 10 días, 15 días, a otros se prolonga más en el tiempo. En general los cirujanos nos preguntan a los neurólogos, ¿podemos hacer profilaxis de eso? Porque saben que puede pasar. Es una pregunta. Es una pregunta que nos hacen, ¿podemos hacer profilaxis de eso? En algún momento uno conoce drogas que uno dice, empíricamente podemos darle tal cosa, pero eso no me asegura que yo no tenga el síndrome confusional agudo. Yo tengo el trauma y el estrés de la cirugía.
Claro. Con lo cual no estoy exento. Claro, de porque eso. la gente mayor después de una cirugía le queda perdida, digamos. Sí, es más, la gente mayor, cuando por ejemplo tiene cirugía de cadera y va a terapia intensiva, seguro tenés una alta posibilidad de que haga un síndrome confusional agudo. El hecho per se de estar en una terapia intensiva ya Sí, le genera totalmente. eso, ¿no? Fíjate lo importante, Omar, que a veces este síndrome está, por ejemplo, en las mudanzas aparece. O sea, imagínate vos si lo pasás de un lugar de internación a la terapia, donde están todos con cables enchufados, aparatitos que suenan, porque cosas que tienen Sí. alarma. El pobre paciente, aparte vos le haces deprivación de todo lo sensorial, porque lo primero que haces, ¿qué haces? Le sacás los anteojos. Lo otro que haces, le sacás el audífono. Lo otro que haces, le sacás la prótesis. Con lo cual, lo gustativo, lo auditivo y lo visual, el pobre paciente, vos le estás agravando sin querer el síndrome confusional agudo. Dentro del tratamiento está en la medida en que vos puedas y que hayas solucionado el problema de base que vos tenés, volver a darle todo eso. Por ejemplo, luminoterapia. Y vos decís, ¿y qué es luminoterapia? A mí me ha pasado ir a ver pacientes que estaban internados y ya habían hecho por otra causa, y estaban, por una causa que no viene al caso, y estaban con un síndrome confusional agudo. Y yo llegué tipo 7 de la noche, 8, y solamente prendí la luz. Y el paciente, yo no te digo que se conectó al 100%, pero hubo un cambio, te diría un 60 o un 70%. Decía, ¿qué es esto? Hay una cosa que se llama estado crepuscular, o estado del anochecer. ¿Qué aparece en estos pacientes cuando baja la luz del sol? Por eso se llama crepuscular. Y la mayoría de los pacientes, y no quiero hablar de porcentajes, tienen un síndrome confusional agudo, vienen bárbaros durante el día y después hacen el estado crepuscular. Ahí es donde vos tenés que volver a intervenir como médico. Por ejemplo, luminoterapia. En estos pacientes, una vez que lo trataste con determinados fármacos, también puede intervenir después una neuropsicóloga, una terapista ocupacional, una foniatra que haga cognitivo para trabajar sobre la memoria y estimular. ¿Sí? Bueno, ¿vamos a la última pregunta? Sí. Yo creo que tenías algunas otras imágenes para pasar ¿Las podemos ver? que me parecen interesantes. Por ejemplo, tiene trastornos del sueño. Entonces, digamos, como digo siempre, o como decimos todos, una imagen vale más que 1000 palabras. Tiene un sueño fraccionado, pero el sueño fraccionado a veces se lo provocamos nosotros. Por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen el médico que le está haciendo determinaciones. El pobre paciente no está en la cama, lo que está en la cama es una computadora y el paciente ustedes saben que en terapia intensiva hoy día se manejan con computadoras. Sí. Con lo cual, ¿cuánto tengo de potasio, cuánto tengo de sodio para hacer la reposición adecuada? Entonces, pero mientras tanto el paciente está despierto. O sea, yo mismo le fracciono el sueño. Es decir, evitar las determinaciones de laboratorio nocturnas, lo mismo que la posología o evitar despertarlo para medicarlo. ¿Sí? Después tenemos esta otra imagen donde el médico está sentado a la par del paciente. Fíjense que la mano izquierda del médico sujeta el brazo del paciente, pero aparte tiene una sujeción mecánica, tiene como unos cinturones. Ahí aumenta el delirio. Fíjense que aparece la imagen de una figura extraña, de una ave extraña que le habla. ¿Sí? Estamos nosotros exacerbando el delirio. Después, ¿qué pasa, por ejemplo, con este pobre paciente que está acostumbrado a ver caras familiares? Entonces, en algún momento, acuérdense de la fluctuación, él empieza a ver caras extrañas o no reconoce. ¿Sí? Imagínense si se para todo ese plantel médico, enfermeras, al lado de él, y encima con una guía de suero. Muchas veces las guías de suero las toman como una serpiente. Jorge, mira, es tan interesante, pero lamentablemente El tiempo es tirano y la TV es tirana. Así que te vamos a invitar nuevamente para tocar este tema porque realmente es apasionante. Bien, te digo algo para cerrar. El síndrome confusional agudo no es causa de internación. Cuando se hizo el diagnóstico y se medicó, el paciente se va. Por más que el síndrome confusional agudo se prolongue en el tiempo. Se va a su casa con su síndrome confusional agudo, medicado y de alguna manera controlado por un psiquiatra o un neurólogo. ¿Sí? Bueno, te agradecemos mucho su presencia. Bueno, regresamos el próximo domingo a las 21:30 con Médicos y Comunidad. Este es el programa de Colegio Médico Distrito 4 de la provincia de Buenos Aires.